carbohidratos complejos son aquellos, ¿no?, moléculas de glucosa que están formados por más de 10 monosacáridos, ¿no? La unión de más de 10 monosacáridos. A eso estaríamos llamando de carbohidratos complejos. Están formados por cadenas de moléculas de glucosa, que son poli, que significan muchos, más de 10 moléculas de monosacáridos, que puede ser glucosa, fructosa, galactosa, para formar un carbohidrato. Técnicamente se consideran carbohidratos complejos, ¿no?, cualquiera que tenga 3 o más moléculas de glucosa, ¿no? La mayoría es 10, ¿no? 10 o más moléculas de glucosa. La mayoría de los polisacáridos consisten en cientos de miles de moléculas de glucosa e incluyen a los oligosacáridos, almidón, glucógeno y la mayoría de las fibras. Esta primera parte creo que oligosacáridos, eso ya lo vimos, creo, ¿no? La clase pasada en el almidón nos quedamos. Los oligosacáridos, ellos sí son los que tienen 3 unidades, ¿no? De 3 a 10 unidades de carbohidratos, los oligosacáridos, de 3 a 10. Están la rafinosa y la estaquiosa. Estos oligosacáridos no son de tan fácil digestión y por lo tanto van a pasar intactos al intestino grueso, lo cual van a servir como prebióticos para las bacterias, o sea, como su alimento, ¿no?, estos oligosacáridos. Luego también tenemos el almidón, que es un polisacárido, ¿no? El almidón es la forma de almacenamiento de glucosa en las plantas. El principal polisacárido digerible en la dieta, ¿no? Existen 2 tipos de almidón, ¿no? Almidón vegetal, que es la amilosa y la amilopectina, y también tenemos el almidón, que es el animal, que es el glucógeno, ¿no es cierto? El almidón es una forma de almacenamiento de energía de la planta, prácticamente. ¿De qué manera almacena la planta? En forma de gránulos, ¿no? O sea, forma un arroz, por ejemplo, o una papa, o la yuca. Almacenan este almidón en forma de gránulos. Son un granito de almidón, otro granito de almidón, y así, como si fueran copitos de almidón. Círculos de almidón, en forma de gránulos se llama, en forma de gránulos de almidón. No es polvo como la harina que vemos cuando compramos nuestra harina en polvo, no, sino está en forma de gránulos. Están agrupados, ¿no?, en forma de gránulos, y sirve de almacenamiento de energía para la planta. La planta almacena energía en esa forma, en forma de almidón, en forma de gránulos. Es el principal polisacárido de la dieta, ¿no? Es aquella que nos va a dar la mayor cantidad de energía durante la dieta, viene a ser el almidón. Existen 2 tipos de almidón, ¿no? El almidón vegetal, que es la amilosa, y la amilopectina. La amilosa, ambas son fuente energética para la planta y animales que consumen plantas. Es una forma de estructura de cómo almacena la planta, ¿no? Una es una forma más rápida y la otra es una forma un poquito más compleja, pero le permite almacenar mayor cantidad de energía, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y el otro. No es una estructura simple que almacena energía rápida, inmediata, y la otra es la amilopectina, que es otra forma de almacenamiento un poquito más complejo y de menos facilidad, ¿no?, de rompimiento. Se encuentran ¿dónde? En la papa, en los frijoles, en la pasta, en el pan, el arroz y otros productos con almidón. Por lo común está en una proporción de 1:4, ¿no? Hay mayor cantidad en forma de amilopectina y amilosa, comparando con la amilosa. Entonces, hay 2 tipos de almidón, amilosa y amilopectina. Mayormente es la forma como las plantas almacenan su energía, ¿no?, en forma de gránulos, de almidón. Ahora vamos a pasar a detallar uno a uno. La amilosa, ¿no?, contienen muchas cadenas de glucosa lineal, no ramificadas, y solo contienen tipo de enlace alfa 1,4. La amilosa es la forma más simple de almacenamiento de la planta, está en forma lineal, y por esa misma estructura
glucosa no se puede almacenar de esa manera en gran cantidad, porque es en forma lineal, utilizaría de más superficie de la planta para poder almacenar. En cambio, si le empiezo a ramificar, empiezo a enrollar a ese glucógeno, es más fácil para la planta almacenar más energía y por lo tanto en menos espacio, en menos superficie. Esa es esa diferencia con la amilopectina, ¿no? Que es una forma ramificada. ¿Y de qué están ramificados? De glucosa. ¿De qué están hechos? De moléculas de glucosa en forma lineal, unidos por enlaces glucosídicos, por el enlace alfa 1,4, que es la forma cis de almacenamiento de la glucosa. Luego tenemos otra forma que es la amilopectina. La amilopectina es una estructura ya muy ramificada en la cual se unen igual moléculas de glucosa utilizando dos tipos de enlace. El enlace alfa 1,4, que es la forma lineal, como si fuera un rosario, y unen con cadenas rectas de glucosa y también tienen enlaces alfa 1,6 que unen moléculas de glucosa en puntos de ramificación. Acá tiene dos tipos de enlaces glucosídicos, alfa 1,4 la lineal y la 1,6 que es la de ramificación. Estos enlaces alfa 1,4 son desdoblados por la amilasa salival. La ventaja de este enlace alfa 1,4 es que pueden ser desdoblados o pueden ser empezar la digestión solo a nivel de la boca, ¿no? Con la masticación, nosotros mezclamos el alimento con la saliva y la saliva va a lubricar primero el alimento para poder ser digerido y luego va a facilitar su digestión porque también tiene una enzima, la amilasa salival, que va a permitir la digestión de este carbohidrato. La amilosa, normalmente los carbohidratos se van a digerir a nivel de la boca a un promedio de un 20%, ¿no? La amilosa y la amilopectina. Perdón, la amilosa en la boca es un 40%. Un 40% se digiere los carbohidratos a nivel de la boca, a nivel de la ayuda de la amilasa salival, siempre y cuando mastiques bien los alimentos, ¿no? Si cada alimento tiene que tener un promedio de masticación de 20 veces, ¿no? Ingresa el alimento a la boca y tengo que masticar 20 veces para la digestión, ¿sí? Disculpe, entonces los enlaces, o sea, los carbohidratos que tienen enlaces alfa 1,4, se digieren 40% en la boca por la En la amilasa boca, salival. Y ya. exactamente. La amilosa es aquella que tiene un enlace simple, lineal, o sea, ya está prácticamente para que la enzima empiece a romper estos enlaces glucosídicos. No hay ningún problema. Entonces, la amilasa de la boca, la salival, empieza a digerir la amilosa. Eso se digiere en la boca. 40% de la amilosa en general, la amilosa, se digiere en la boca. El restante va a ser digerido también con ayuda del páncreas, ¿no? Ya más adelante a través del intestino, ¿no? Del yeyuno. Luego tenemos la amilopectina, ¿no? Que tiene una estructura ya muy ramificada, que une en moléculas de glucosa. Tiene dos tipos de enlace, el 1,4, la amilopectina, o sea, este enlace 1,4 puede ser digerido a nivel de los enlaces alfa 1,4 a nivel de la boca, pero los enlaces 1,6 no van a poder ser digeridos a nivel de la boca, ¿no? La amilopectina tiene los dos tipos de enlaces, las lineales y las ramificadas. Las ramificaciones no pueden ser digeridas en la boca, ¿ya? A través de la enzima amilasa. Esas sí van a pasar intactas hacia el intestino, porque en la boca no hay digestión de los carbohidratos, ¿no? En la boca no hay digestión, al menos digestión química no hay enzimas que digieran en la boca, van a pasar intactas estos enlaces alfa 1,6 ramificados hacia el yeyuno para la digestión, ¿no? ¿Con ayuda de quién? De la amilasa pancreática. La amilasa pancreática nos va a ayudar en el desdoblamiento de estos enlaces alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,4 son desdoblados por la amilasa salival
y pancreática también, ¿no? El 40% va a ser desdoblado en la boca. La diferencia va a ser digerido por el páncreas. Pero los enlaces alfa 1,6 por la enzima intestinal, alfa-dextrina, también va a ayudar a la digestión. Y esto explica por qué la amilosa causa elevación más rápida de las concentraciones de glucosa en sangre en comparación con la amilopectina. Y entonces ellas tienen que pasar a nivel intestinal. Entonces la amilasa alfa, la amilasa va a ayudar a la saliva y el páncreas también va a ayudar al desdoblamiento del enlace alfa 1,4. Y a nivel intestinal tenemos el enlace alfa 1,6 con ayuda de una enzima llamada destrinasas que nos van a ayudar a romper este enlace alfa 1,6. Enzimas intestinales, ¿no? Esas enzimas intestinales que nos ayudan a degradar son las destrinasas también lo va a sintetizar el enterocito. Acuérdense que las vellosidades son elevaciones del intestino, proyecciones del intestino, y encima de estas proyecciones están los enterocitos, bordeando toda esta vellosidad, que es en forma grande, y estas vellosidades tienen los enterocitos, y esos enterocitos tienen pelitos también, ¿no? Vellosidades, deditos, que son las famosas microvellosidades. Estas microvellosidades nos van a ayudar en la digestión de las disacaridas, de las dextrinasas. Las dextrinas también producen las dextrinasas. Ellos también producen el factor intrínseco, estas vellosidades de los intestinos, el factor intrínseco que nos va a permitir la absorción, luego más adelante la vitamina B12, ¿no? Esas son sus funciones de las microvellosidades, que son las vellosidades del enterocito. ¿Ya? Entonces, las dextrinasas sintetizadas por el enterocito son aquellas que nos van a permitir su digestión. Entonces, definitivamente la digestión de la amilopectina va a ser más lenta porque necesito de la acción de las dextrinasas, luego para completar el páncreas. Por lo tanto, la amilosa va a ser de más fácil digestión y absorción, ¿no? Acá hay una imagen, ¿no?, de la amilosa, que son moléculas de glucosa en forma lineal. Y acá tenemos la amilopectina. Mira, tiene forma lineal, pero también tiene ramificados. Justo en esta ramificación, ahí nos ayudan las dextrinasas. Luego en forma lineal, la amilasa de la boca o si no en el páncreas. Una vez que llega el alimento, pasa del estómago al intestino delgado, o sea, el duodeno, la presencia del alimento en el duodeno, o sea, esa presencia ácida del alimento, del duodeno, porque pasa el alimento ácido, el quimo del estómago es ácido. Esa acidez más la dilatación del intestino delgado va a dar mensajes al páncreas para la secreción de las enzimas, ¿no?, de las enzimas pancreáticas. En este caso tenemos la amilasa. Las propiedades de la amilopectina y la amilosa la hacen útiles en la fabricación de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, las ramificaciones de la amilopectina permite que se conserve agua para formar un gel de almidón muy estable, para hacer más viscosas las salsas y mermeladas, ¿no? En cambio, la amilosa puede unirse para producir almidones alimentarios modificados, espesantes utilizados en la comida de los bebés, aderezos, ensaladas, budines instantáneos. Normalmente, ¿dónde le encuentro este almidón? El almidón lo encuentro, si hablamos de amilosa y amilopectina, hablamos de almidón, ¿no? Son los diferentes tipos de almidón, nada más. Lo encuentro en los granos, tubérculos, papa, camote, y lo encuentro en los cereales, en las menestras, ¿no? Estos granos, al momento de entrar
contacto con el agua, pero caliente, agua, ¿no? Agua en cocción. ¿Qué le pasa al grano? Se hincha. Primeramente, supongamos que estamos cocinando el arroz. Imagínense que están haciendo su arroz. Ya han puesto a poner el agua, está hirviendo el agua. Le pusieron el ajo, todo, ya empezó a hervir, ¿no? Agregan el arroz, ese grano que está crudo, ahí el almidón está en forma cruda, pero al entrar en contacto con el agua hirviendo, empieza la cocción del almidón, ¿no? Empieza a cocerse primero se hincha el grano, luego ¿qué va a pasar? Esta cocción rompe las paredes del grano, ¿cierto? Se rompen las paredes para facilitar la cocción en sí del almidón que está dentro. Se rompen las paredes y facilita la cocción del almidón. Un arroz bien cocido en el tiempo adecuado, por lo menos 20 minutos, va a facilitar la cocción de todo el almidón en general. ¿Ya? Profesora, Sí. de hecho, si uno deja, por ejemplo, la avena remojando mucho tiempo en agua, bota como un gel, como el que sale ahí. Y creo que también pasa lo mismo con el camote, que también forma como un gel extraño, Sí, si se cierto. deja como que en agua. Ese es parte del proceso de la cocción de los carbohidratos. Pues primeramente se hincha el grano o se hincha la papa o el camote, cualquiera, o la yuca. Se hincha un poquito. Luego se rompen las paredes. Al romperse las paredes ya empieza la cocción del almidón. El almidón al entrar en contacto con el agua caliente, hirviendo, empieza a producir viscosidad, ¿no? La viscosidad que produce la amilopectina es mucho más fuerte, es más, eh, se produce un gel que va a durar en todo momento, ¿no? Si está frío, si está caliente. Por ejemplo, entonces tu mazamorra morada, supongamos, ¿no? O arroz con leche. Se ha espesado totalmente el arroz cocido o la mazamorra morada, pero como tiene gran cantidad de amilopectina, ¿no? ¿De qué están hechos esas harinitas de la mazamorra? Están hechos, por ejemplo, de féculas de maíz o de arroz. ¿Y esas féculas que tienen mayor cantidad de amilopectina? Al tener mayor cantidad de amilopectina, van a estar más viscosas, van a ser más viscosos en sí la mazamorra o eh, en este caso que estamos haciendo el arroz con leche, por ejemplo, y se van a mantener de esa forma, de esa viscosidad, así sea frío, así sea caliente. Por eso en la industria, en la tecnología, ¿qué hacen? Modifican los granos, modifican sobre todo los granos del arroz, los granos del maíz, porque mayormente el maíz se utiliza para hacer las harinas, las féculas de maíz, igual del arroz también utilizan, hacen harinas de arroz, pero ya lo modifican, sus genes de estos granos, por eso son los granos modificados, ¿no? El arroz, ¿y qué hacen? Que tenga mayor cantidad de amilopectina. Esos granos modificados hacen que tengan mayor cantidad de amilopectina y por lo tanto van a producir salsas más viscosas, bien espesas y con en mayor tiempo no se van a volver líquidas ni se va a separar parte sólida, parte líquida, ni así esté frío o caliente. Después de la cocción va a estar, durante la cocción va a estar espesita y después de la cocción también, durante su proceso cuando está frío. ¿No? Hay unos granos modificados exclusivamente para hacer eso, ¿no? Por eso las ramificaciones de la amilopectina permiten que se conserve agua en forma de gel con el almidón en forma estable, ¿no? Y hace esa consistencia más viscosa, lo cual va a ser utilizada para las salsas, para las mermeladas, budines, mazamorras. Después también tenemos la amilosa, ustedes saben que es más simple, más suave. La digestión es más simple, puede unirse entre sí para producir almidones alimentarios modificados, pero van a ser utilizados para bebés. Ese almidón van a producir espesantes de mayor digestión, de mejor digestión, y
Por lo tanto, van a ser utilizados para las comidas de los bebés, para sus aderezos en ensalada, budines, etcétera, ¿no? Los Herbers que venden. La digestión es más suave. Normalmente la comida del bebé empieza a partir de los 6 meses, ¿no? Puedes empezar con tubérculos, arroz. Por lo tanto, normalmente si vas a comprarlo así en forma, por ejemplo, el Cerelac que venden, en mi época vendían el Cerelac o el Nestum que venden, son hechos de harinitas ya de preferencia de amilosa, porque van a ser utilizados para los bebés, ¿no? Para los niños menores de 2 años. El Cerelac, el Nestum, que es lo que suelen vender, van a tener mayor concentración de amilosa porque todavía los niños están en proceso de maduración intestinal, ¿no? Normalmente hasta los 2 años se madura el intestino del bebé. Por eso es que se pide que la lactancia materna se extienda hasta los 2 años como mínimo, ¿no? Mínimo para facilitar la digestión intestinal, para que se eh, madure y desarrolle bien el intestino del bebé, las vellosidades crezcan al tamaño que deben estar, los enterocitos se empiecen a unir, empiecen a diferenciar las células del bebé y, y empiecen a formarse las microvellosidades en la cantidad adecuada que debe tener el niño y este proceso va a durar 2 años. Ya también durante ese tiempo también ya maduró el páncreas, porque el páncreas también me va a ayudar a digerir el otro 40%, ¿no? De la digestión de los carbohidratos. El 40% se produce en la boca, la digestión de un carbohidrato. El otro 40% restante se va a producir con ayuda del páncreas. Y el 20% restante va a digerirse con ayuda de ¿quién? De los disacáridos, ¿no? Los disacáridos que se encuentran a nivel intestinal, ¿no? Las disacaridasas, 40-40-20. Todo está en función a la maduración del páncreas del intestino para tener una buena absorción, digestión en primer lugar, y luego una buena absorción de estos carbohidratos, ¿no? A nivel intestinal del bebé. El páncreas recién madura a los 6 meses. A los 6 meses, ¿qué se puede decir que ya puede digerir el bebé? Ya son carbohidratos complejos, porque el páncreas ya empieza a secretar lo que son las enzimas, la amilasa. Porque acuérdense que la leche materna, hemos dicho que, ¿qué es su carbohidrato la leche materna? Hemos dicho que es la lactosa. Y la leche materna es 100% lactosa. O sea, es el único carbohidrato que recibe el bebé hasta los 6 meses, que es lactosa. ¿Qué es lactosa? Es un carbohidrato simple, ¿cierto? Carbohidrato simple. 2 disacáridos, 2 monosacáridos, perdón. Entonces, la lactosa está a nivel intestinal, va a ayudar a la digestión de este azúcar simple. Pero recién a los 6 meses, su páncreas ya va a secretar las enzimas eh, para carbohidratos complejos. Para los carbohidratos complejos ya va a estar preparado para ayudar a la otra digestión del 40% que nos faltaría de los carbohidratos complejos y también ayudar en la maduración intestinal. Entonces, por eso a partir de los 6 meses ya empieza lo que es la alimentación complementaria, en el cual ya se pueden incluir los carbohidratos complejos, ¿no? Arroz, papa, yuca, dependiendo del lugar donde viva el bebé. ¿Preguntas hasta acá? Antes de pasar a otro tema que es el glucógeno. Pero hay un almidón, si ustedes se dan cuenta, hay algunos que les gusta comer el arroz medio engrudo. Hay personas. O lo hacen con la finalidad de bajar de peso. ¿Cuál es el truco ahí? Hemos dicho que el proceso de la digestión de los carbohidratos, hemos dicho primeramente el grano se hincha, se rompen las paredes del grano en sí,
y eso facilita el proceso de la digestión del carbohidrato. Al unirse con el agua caliente, el agua hirviendo, se empiezan a formar las viscosidades y la cocción de esos gránulos de almidón que están ahí dentro del grano o del tubérculo, cualquiera de ellos. Y pero si yo no le doy el tiempo adecuado de cocción de ese grano o de ese tubérculo, la papa no se cocina, no queda suavecito, ¿cierto? Va a estar un poco difícil en la masticación. Igual el arroz va a quedar un poco engrudo. O es que he cocinado, pero no, hay algunas que no se hayan cocinado bien, ¿no? Algún gránulo de almidón que se haya encontrado dentro de ese arroz que no se haya cocido, sigue estando crudo, ¿cierto? Al inicio parece suave, blando, porque el arroz está calientito, ¿no? Está con el agua hirviendo. Al inicio pareciera que el arroz ya está suave, pero como no ha sido bien cocido ese arroz, ese almidón crudo que no se ha cocido, al momento de enfriarse, ya bajar la temperatura, ya no estoy a 100 grados cuando está cociéndose el arroz, al bajar la temperatura se cristaliza ese almidón, ¿no? Se hace se cristaliza al enfriarse, al reenfriarse, nuevamente se cristaliza, y eso es el famoso almidón resistente, ¿no? El almidón resistente que no voy a poderlo digerir. Así sea una papa, un camote, si yo lo como el camotito, uy, le faltó un poquito cocer, pero sí lo puedes masticar y lo pasas y no te das el tiempo de, bueno, así lo comeré. No supongamos, el camote lo sancoché, pero me faltó un poquitito. El arroz también está suave, sí está suavecito, casi, es una nadita que le faltó cocinar, supongamos. Que es pasable y que no, ni a veces ni nos damos cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta de la cocción de algunos gránulos de almidón que no se hayan cocido, igual el camote o la papa, que no se hayan cocido, esos no van a ser absorbidos. Esos carbohidratos pasan directamente a ¿dónde? Al colon, ¿no? No va a poder ser digerido ni por la boca al momento de ser cocido, ni por el páncreas, ni el intestino. Van a pasar intactos al colon, ¿cierto? En el colon sí ya tenemos bacterias que nos van a ayudar a la digestión o a la fermentación de estos carbohidratos que no han sido digeridos. La bacteria se alimenta de estos almidones resistentes, lo cual va a crear, en la digestión van a crear gases, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta. Metano también, gases tipo metano, cual tiene un olor un poco más característico. El famoso almidón resistente que sirve de alimento para las bacterias. Ya, bueno. Continuamos entonces con el glucógeno. ¿Alguna pregunta, chicas, para pasar al glucógeno? No, profesora. Ya. Muy bien. Profesora, no se le puede escuchar un poquito más alto, ¿verdad? Más alto. A ver, voy a subir mi volumen de... Sí, profesora, se le escucha bien bajito y cuando hablan las compañeras, como yo le subo todo el volumen, se escucha fuerte. ¿Ahí me escuchan? Sí, se le escucha. Mejor. Ya le subí al 100. Le subí al 100 mi volumen. Ya se escucha mejor. Ya, ahora vamos para el glucógeno. El glucógeno ya es una forma de almacenamiento de glucosa, ¿no? Para ya el ser humano o para los animales en general.
¿Dónde lo vamos a almacenar? En el hígado y en el músculo. Y este glucógeno tiene muchas cantidades de glucosa, ¿cierto? Y que están unidas a través de enlaces alfa. A diferencia de nosotros con las plantas almacenan glucosa para su obtención de energía. Claro, glucosa en forma de almidón para almacenar energía, ¿no? Para su crecimiento, para su reposición, etcétera, para mantenimiento. En cambio, nosotros almacenamos glucosa, ¿para qué? Para mantener los valores normales de glucosa en la sangre. Esa es nuestra diferencia. Nosotros también almacenamos el glucógeno, que es llamado también el almidón animal, ¿no? El almidón vegetal, perdón. Nuestro glucógeno llamado también almidón, pero vegetal en este cuerpo. La diferencia está en que nosotros almacenamos glucosa tanto en el hígado como en el músculo, pero con la finalidad de mantener los valores normales de la glucosa. Ese es el objetivo principal. Y luego ya de mantener los valores normales de la glucosa, también nos va a ayudar a obtención de energía, ¿no? Pero su función principal es mantener los valores de glucosa, que son de 70 a 110, los valores normales de glucosa. 70 a 110 valores normales de glucosa. Esos son los valores normales que dicen los laboratorios. Pero también hay ya me olvidé. Me ha distraído alguien. Tratar de tener los micrófonos apagados, ¿no, chicas? Para no distraernos. Y procuren también estar en un ambiente donde no haya tanta bulla, ¿no? Ustedes cuando hablan, yo escucho bastante bulla en la zona donde ustedes están. Y así, yo voy a tener que pasarme toda la clase gritando, porque si no, ustedes no me van a escuchar. Procuren estar en un lugar donde traten de estar ustedes solas para poder concentrarse en la clase y que no haya mucha distracción de bulla de la casa. Yo sé que en la casa la mamá prende su radio, su televisión, por allá están trabajando, tu papá, tu mamá, etcétera. Entonces hay bulla de por medio, en lo cual no van a poder ayudar a concentrarse. Así yo grite, tampoco se van a concentrar porque hay distractores. Cierras la puerta, ¿ya? Cierras la puerta. Muy bien. Entonces, continuamos. El glucógeno hemos dicho que es una forma de almacenamiento de glucosa en nuestro cuerpo, pero con la finalidad de mantener los valores normales en la sangre, de 70 a 110, que es lo normal, pero también hay un ideal. Nosotros somos nutricionistas y debemos tratar de manejar nuestros valores de glucosa en sangre en forma ideal, que es de 60 a 100. Ya, por favor, memorícense esos datos, porque de esos datos vamos a trabajar. Valores ideales de 60 a 100, valor normal que nos dan es de 70 a 100, de 70 a 110, ¿no? Profesora, pero ¿por qué dice que nosotras deberíamos en 60? No debería ser 80, 100. Los valores normales de glucosa es de 70 a 110, pero también hay unos rangos ideales. Nosotros somos prevención. Ya, prevenir, si yo le digo de 70 a 110, pasando 110, ya estamos en intolerancia a la glucosa. Por eso nuestro rango es hasta 100 como máximo, para estar dentro del rango saludable y no estar en el borderline. Si yo le digo a mi paciente, tienes que estar de 70 a 110, ya, él procura no estar en 110, 111, 112, 101, y así va a estar. Ya estamos prácticamente en intolerancia a la glucosa. De 110 hasta 125 ya estamos hablando de intolerancia a la glucosa. Ya, entonces mejor de preferencia vamos a poner como base el 100. Por eso nosotros los nutricionistas utilizamos el 100, menos de 100 y de 60 a 100, que son los valores ideales, se puede decir, de glucosa, pero los normales son de 70 a 110, ¿ya?
menor de 50 ya se considera hipoglicemia, menor de 50. ¿Ya? Entonces, de 60 a 110 son los valores normales. Entonces, esa es la finalidad del glucógeno, ¿no? El glucógeno, su estructura es parecida al almidón, ¿no? Tiene la forma amilosa y también tiene la forma amilopectina. Tiene la forma ramificada y también tiene la forma lineal. Tiene de las dos formas. Contiene muchas unidades de glucosa unidos a través de enlace alfa. Finalmente son de enlace alfa, la glucosa. La estructura del glucógeno es similar a la amilopectina, también es ramificada y también tiene de la otra, la amilosa, pero está aún más ramificada, ¿no? El glucógeno, la amilopectina del glucógeno es aún más ramificada que el del almidón, de las fibras normales, ¿no? De las plantas. Después dice, la estructura ramificada del glucógeno permite su desdoblamiento rápido por acción de enzimas corporales cuando está almacenado, ¿no? La desventaja que tenemos del glucógeno del músculo es la que va a ser utilizada netamente ahí a nivel del músculo, ¿no? O sea, directamente mi cuerpo no va a mandar glucosa a la sangre a través del músculo, lo va a hacer a través del hígado. A través del hígado. Primero el músculo va a salir en forma de alanina, en forma de ácido láctico, sale hacia la sangre, va al hígado y el hígado lo convierte en glucosa y en glucosa sale a la sangre. ¿Ya? Las células hepáticas y musculares son el principal sitio para el almacenamiento de glucógeno. Las células hepáticas y nuestro músculo son el principal sitio para el almacenamiento de glucógeno. En ambos lados, músculo e hígado. El hígado sí tiene la posibilidad de sacar la glucosa en forma tal cual a la sangre, el glucógeno almacenado, ¿no? Pero el glucógeno del músculo no. El glucógeno del músculo no va a salir fácilmente a la sangre, ¿no? Tiene que ser convertido nuevamente en el hígado y de esa manera sale. Normalmente no es que tengamos un almacén grande de glucógeno en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque necesitan de la presencia. Para yo almacenar glucógeno, yo lo tengo que almacenarlo con agua. Entonces, nuestro almidón vegetal está hidratado, ¿no? En cambio, el almidón de un grano crudo está seco, no necesita de agua, ¿cierto? De las menestras tampoco. Los tubérculos frescos sí almacenan un poco de agua. Por eso si te das cuenta su volumen de la papa es más grande, de la yuca es más grande, porque ahí sí hay la presencia de agua. En nuestro cuerpo igual, el glucógeno necesita de la presencia de agua para poder almacenar. Ahorita no me acuerdo si el dato es por cada gramo de glucógeno se almacena 3 moléculas de agua o 3.5 moléculas de agua, no me acuerdo. A ver, ustedes que tienen su internet a la mano, buscan cuánto de agua se requiere para almacenar 1 gramo de glucógeno, para que todo se nos quede ahí de memoria. A ver, chicas, por favor, busquen. Profesora, sale que de 3 a 4 gramos de agua. Ajá. 3 a 4 gramos de agua, ¿no? Entonces el promedio es 3.5. Sí. Entonces estaba por ahí, 3.5 como promedio. De 3 a 4 gramos de moléculas de agua se requiere de agua para almacenar 1 gramo de glucógeno. Entonces, como se requiere de agua para su almacenamiento, ¿y dónde se va a almacenar? Dentro de la célula, no se almacena afuera. Se almacena dentro de la célula, entonces no vamos a tener la posibilidad de almacenar grandes cantidades de glucógeno.
Normalmente el glucógeno entre el hígado y el músculo tenemos de reservas de energía para 18 horas. El total de glucógeno que yo tengo. Profesora, ¿puede repetir cuánto de agua requiere para almacenar el glucógeno? Ah, ya. Por cada gramo de glucógeno, yo, de 1 gramo de glucógeno, yo voy a depositar 3.5 de agua. O voy a requerir 3.5 gramos de agua. Para yo almacenar 1 gramo de glucógeno, requiero de 3.5 gramos de agua. Gracias por la aclaración. Ajá. Y por lo tanto, requiero de mayor superficie, ¿no? ¿Y dónde la almaceno? En la célula, dentro de la célula. Y por lo tanto, no voy a poder almacenar gran cantidad de glucógeno. La suma de la cantidad de glucógeno que hay en mi músculo más la suma de la cantidad de glucógeno que hay en mi hígado me va a permitir solamente una reserva de energía máximo de 18 horas, ni siquiera un día completo. ¿Ya? Ni siquiera un día completo. En cambio, mis reservas de grasita que tengamos nos van a dar máximo 2 meses, ¿no? O sea, nos dan, supongamos que no comamos nada de energía, mi glucógeno se va a gastar en menos de un día. 18 horas ya se acabó el glucógeno. En cambio, el músculo, la grasita de mi cuerpo, así tú estés flaquita, like con tu cinturita de avispa, vas a tener de almacén de glucosa, de grasita como fuente de energía 2 meses. Esa es la diferencia que hay entre nuestros depósitos de energía. Nosotros almacenamos energía de 2 formas, a través del glucógeno y a través de la grasa, ¿no? Entonces la grasa me da mayor cantidad de energía, ¿no? Porque tiene mayor cantidad en peso, en volumen. Nosotros dice que si no tuviéramos grasa, nuestro peso sería la mitad, nuestra mitad. Aproximadamente nosotros debemos de pesar las mujeres un promedio de 60 kilos, ¿no? En estudios, en trabajos en estudios. O perdón, 50, claro, 60 kilos. La mitad es de nuestro depósito, o sea, en forma, en peso, va a ser la grasa. Nuestro tejido, comparando el tejido adiposo con el tejido glucógeno. Tenemos como fuente de energía mayor en grasa comparando con el glucógeno, es el doble. Y este tejido adiposo, ustedes saben que cada gramo de grasa me va a dar 9 kilocalorías, por lo tanto me sirve de almacenamiento para 2 meses, comparando con el del glucógeno que solamente me da 18 horas nada más. El músculo, como es de mayor volumen, mayor cantidad, voy a poder almacenar mayor cantidad de glucógeno, ¿cierto? Porque tengo mayor cantidad de células. Tengo mayor cantidad de células musculares donde almacenar, comparando con mis células del hígado, que son más, es que hay menor cantidad de células de hígado, porque el órgano es más chico, el hígado es de menor tamaño. Por lo tanto, yo voy a almacenar menor cantidad de glucógeno en el hígado porque hay menor cantidad de células comparando con las células musculares. Aproximadamente se dice que se almacena 150 gramos de glucógeno a nivel muscular y 90 gramos de glucógeno a nivel del hígado, un aproximado, ¿no? Entonces el glucógeno se va a acabar muchísimo más rápido, ¿no? Hay menos cantidad de glucógeno comparando con la grasa. Entonces el glucógeno también va a ser otra forma de almacenamiento, ¿no? Miss, disculpe, ¿Sí? dijo 90 gramos de glucógeno en el hígado y Un promedio de 150 gramos de glucógeno en el músculo. En el músculo va a tener mayor cantidad porque hay mayor cantidad de células, ¿no? Tengo mayor cantidad de células musculares. Es por cantidad, porque ¿dónde se almacena este glucógeno? Se va a almacenar dentro de una célula. El glucógeno es un producto metabólico, ¿cierto?
Y si es un producto metabólico, ¿dónde se va a dar? Se va a dar dentro de la célula. Ingresó el sustrato a una célula que es la glucosa, se fosforila y empieza a aumentar lo que es bueno, se empieza a formar los enlaces glucosídicos y se empieza a almacenar en forma de glucógeno, ¿no? Cadenas y cadenas y cadenas de glucógeno. Entonces, las células hepáticas y musculares son el principal sitio para almacenamiento de glucógeno. La cantidad almacenada en estas células se ve influenciada por los carbohidratos de la dieta, ¿no? Y la actividad física, imagínense. O sea, si tú haces actividad física, vas a poder almacenar mayor cantidad de glucógeno, en tu músculo, porque tu músculo va a estar hipertrofiado, ¿cierto? Dice que tú puedes almacenar hasta 5 veces la cantidad de glucógeno si tú eres una persona que haces actividad física. Una persona normal, un estado físico normal, que hace actividad física 3 veces por semana, que es lo mínimo que se requiere, mínimo 3 veces por semana. Si no haces actividad física mínimo 3 veces por semana, eres considerado una persona sedentaria. Si tú haces ejercicio una vez a la semana o 2 veces, o que solamente haces ejercicio los sábados o los domingos, estás considerada como una persona sedentaria, ¿no? Mínimo de 3 veces para adelante. 3 veces a la semana tienes que hacer actividad física, mínimo, ¿no? O en todo caso, si haces diario, mínimo 30 minutos diarios. Entonces vas a mantener, eso va a hacer de que tú tengas mayor cantidad de glucógeno, porque tus músculos al trabajar, dice, tu cuerpo, tu cerebro se programa, tus células se programan, dicen, no, voy a tener actividad física más tarde o más luego, porque ella sabe que tú haces actividad física, entonces empieza a almacenar mayor cantidad de glucógeno para que tenga energía en mayor cantidad durante el tiempo de la actividad física, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que hace actividad física, y más aún si haces pesas, ¿no? Cargas peso, te va a ayudar a incrementar, dice que se puede incrementar hasta 5 veces más el volumen. Va a depender del tipo de actividad física, del nivel que hagas, del tiempo que realices, la frecuencia con que hagas a la semana. La cantidad almacenada de estas células se va a ver influenciada de los carbohidratos, de la dieta y de la actividad física, ¿no? Sobre todo los carbohidratos de la dieta. El glucógeno, hemos dicho que su finalidad es mantener los niveles de glucosa, sobre todo durante el periodo de ayuno, ¿no? Durante el periodo de ayuno. Supongamos, si tú te fuiste a dormir, cenamos, empezamos el día, uno va a dormir y ese glucógeno hepático, dice que el glucógeno del hígado se gasta en 6 horas. De 6 horas max, de 6 horas, pero a partir de las 8 horas ya automáticamente ya empiezas a romper masa muscular para poder obtener energía, sobre todo glucosa. Cuando uno se va a dormir, de 6 a 8 horas dura ese glucógeno hepático, ¿no? Nosotros hay algunos que duermen 6 horas, otros que tienen el lujo de dormirse 8 horas, otros que tienen la suerte de dormir 6 horas, y otros que duermen 4, 5 horas, dependiendo tu actividad. El hígado solito te va a ayudar a mantener la glucosa en sangre, porque tú estás durmiendo, ya no comes durante la noche. Y tu sangre tiene que mantenerse unos valores normales de glucosa de 70 a 110, ¿cierto? En esos valores se tiene que mantener, así tú estés en ayuno, así tú estés durmiendo, ¿no? Así hagas actividad física. Siempre se trata de mantener esos valores normales en la sangre, para que se mantengan los valores normales de ¿quién? De la insulina. Entonces, esa es la idea. Si tú tienes en la sangre los valores normales de 70 a 110, se mantienen los valores normales de la insulina en la sangre. Si tú tienes menos de esos valores, menos de 70 o menos de 60 de glucosa en la sangre, baja automáticamente tus niveles de azúcar, ¿no? De tus niveles de azúcar en sangre. ¿Quién va a bajar? Va a bajar la insulina. Porque si no hay azúcar en la sangre, la insulina disminuye.
Al disminuir la insulina, va a haber problemas en nuestro cuerpo. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona anabólica, ¿cierto? Que nos ayuda a qué, sobre todo a mantener todas nuestras estructuras corporales dentro, en su forma correcta, ¿no? Por ejemplo, mi músculo va a estar intacto, mis reservas de glucógeno van a estar presentes, almacenados para yo utilizarlo en el momento de ayuno, en el momento en que yo desayuné, tengo que esperar hasta la 1 para almorzar. En ese proceso que estoy en el proceso de digestión, absorción, y de ahí recién pasa a la sangre. En ese proceso, ¿quién me aporta glucosa a la sangre? Va a ser el glucógeno del músculo y el hígado. Ellos son los que van a aportar glucosa a la sangre. En ese proceso de ayuno, allí es donde actúa el glucógeno, ¿no? Para mantener los valores normales en sangre, para mantener los valores de insulina en la sangre en los rangos normales. Y todas mis estructuras corporales estén bien. Mis reservas de glucógeno estén en su lugar. Mis reservas de la grasa estén en su sitio, no, si no empieza a salir la grasa a la sangre. Mis reservas de músculo, mi músculo está intacto, mis órganos están en su lugar, no se empiezan a degradarse, ¿no? Esas sustancias con la finalidad de mantener los valores normales en la sangre, ¿no? Entonces, tiene una función muy importante este glucógeno en mi cuerpo. Si no hay glucógeno en mi cuerpo, automáticamente eh, todos nuestros órganos se empiezan a descomponer, a degradar la palabra, ¿no? Descomponer, se empiezan a degradar, ¿no? La insulina mantenga que mi hígado esté intacto, mi músculo intacto, mis reservas de grasa intactas, cuando están en los rangos normales. Si empieza a disminuir la insulina, automáticamente empiezan a salir los ácidos grasos de mi triglicérido, de mis tejidos adiposos a la sangre, y se empieza a acidificar la sangre con ácidos grasos. Sale la proteína también, ¿no? Los aminoácidos. Ajá. Y también el glucógeno se empieza a descomponer. Si baja la insulina en la sangre, el glucógeno empieza a salir a la sangre. Y automáticamente se eleva la insulina en la sangre, se elevan los ácidos grasos. ¿Y qué se llama eso? Síndrome metabólico, ¿no? Por problemas de la insulina. Empezamos a tener un problema de síndrome metabólico, ya sea por producto de, de hambre o producto de una enfermedad, de una infección, de una quemadura, ¿no? Etcétera. Aunque las concentraciones de glucógeno se pueden almacenar, es limitado, ¿no? Su almacenamiento es extremadamente importante, ¿no? Por ejemplo, acá dice el hígado almacena un promedio de 90 gramos de glucógeno, que son 360 kilocalorías un promedio, 9 por 4, 36, ¿no? Igual se considera por cada gramo de glucógeno, igual se considera 4 gramos de calorías. El hígado se almacena 90 gramos de glucógeno, que son 36 kilocalorías, lo que pueden convertir en glucosa sanguínea, ¿no? Para suministrar energía corporal. Claro, el glucógeno del hígado sí se puede liberar a la sangre. Luego también tenemos, dice, glucógeno 300 gramos en el músculo, es otro tipo es otra fuente, por ejemplo, de información de cuántos gramos de glucógeno tiene el músculo, un promedio de 300 gramos de glucógeno almacenado en el músculo, otra fuente, en el cual sin 3 por 4, 1200, ¿no? 1200 kilocalorías proporcionan energía para el uso muscular, de preferencia para el uso muscular. En especial durante el ejercicio y el entrenamiento con gran intensidad, ¿no? El glucógeno del músculo va a ser utilizado netamente en el lugar, ¿no? Por el músculo. Por el músculo. Y si por A o B necesito glucosa, porque el músculo, porque mi hígado ya se acabó, ya no hay glucosa. Me levanté temprano y me olvidé. Me puse a arreglar mi cuarto, me puse a barrer, me puse a ordenar. Y son las 10 de la mañana y no tomé desayuno. Entonces ya pasaron más de 6 a 8 horas. Ya no hay glucógeno hepático. Yo necesito mantener glucosa en la sangre. De 70 a 110, entonces se rompe
la masa magra para la obtención de proteínas, sale en forma de alanina. Esa alanina va a la sangre y en la sangre esa alanina va a ser convertida en ¿quién? En glucosa, ¿no? Ahora yo les voy a... ¿Preguntas hasta acá? ¿Unas preguntas, chicas? No, profesora, creo que todo está claro. Ahora yo voy a comprobar, chicas, si ha quedado comprendido. Ya que no me preguntan, yo también tengo que medir si me han captado la idea con algunas preguntas. A ver, ¿dónde están? Carbohidratos. Acá están las chicas de carbohidratos. A ver. Arreategui. Hola, Miss, aquí estoy. Arreategui, vamos, antes de pasar a otros temas, tengo que ver al menos si al menos los carbohidratos complejos ha quedado en claro, si hay alguna duda por ahí. Acá, carbohidratos complejos, ¿no? Le hemos dicho que los carbohidratos complejos tenemos incluyen a los oligosacáridos, almidón y las fibras, ¿no? Los oligosacáridos, ya dijimos la clase pasada, de 3 a 10 unidades de monosacáridos, y también tenemos el almidón. ¿El almidón de qué está formado? ¿Cuál es su estructura química, ¿no? ¿Y qué tipo de enlaces tiene el almidón, ¿no? Para empezar, ¿qué es el almidón? Arréate, primeramente, ¿qué es el almidón? Es la forma en que almacenan las plantas la glucosa para poder alimentarse de eso. ¿Cómo lo almacenan? Ya, almacenan glucosa. ¿Y para qué almacenan glucosa? Para tenerla de reserva, para poder coger y crecer su crecimiento. Ajá. Para su crecimiento, ¿cierto? Para reparación. Sobre todo crecimiento, ¿no? Un granito, si tú le pones a un grano, el experimento que hacen los niñitos, ¿no? Le ponen su vasito con algodoncito y agua y empieza a germinar la planta. Y ese granito, se hincha, ¿cierto? Empieza a producir, en el contacto con el agua, activa las enzimas, y esas enzimas rompe ese glucógeno. Ese glucógeno va a ser utilizado, esos gránulos de almidón van a ser utilizados para crecer. Ahí mismo tú puedes observar de que ese almidón que almacena la planta en el grano, ya sea un granito, por ejemplo, plantas un arroz, un maíz, un frijolito, van a ser utilizados para la síntesis de los gérmenes, ¿no? Con esas enzimas. Ya, entonces tenemos el almidón, que es un tipo de carbohidrato complejo sintetizado por las plantas para su almacén de energía. Ellos almacenan energía, ¿no? Con eso, para luego ser utilizado para la síntesis y para su crecimiento. Hay dos tipos. ¿Cuáles eran esos dos tipos, Arreategui? La amilosa y la amilopectina. Ya, la amilosa y la amilopectina, muy bien. Ok, gracias, Arreategui. Cerda Solier. Presente, profesora. Cerda Solier. A ver. Tenemos la amilosa y la amilopectina. ¿Qué hablábamos de la amilosa? ¿Te acuerdas? ¿Qué dijimos? Bueno, que la amilosa contiene muchas cadenas de glucosa, las cuales son lineales y no son ramificadas. También presentan un enlace de alfa.4. Enlace alfa 1,4, que es de fácil digestión o de difícil digestión por nuestras enzimas digestivas.
Es de fácil digestión. Ya, muy bien, es de fácil digestión. ¿Y dónde se digiere? ¿Recuerdas que dijimos? ¿Dónde se digería? En la boca, Ya, una parte de ese glucógeno, perdón, de ese almidón, amilosa se digiere en la boca, ¿cierto? sí, un 40%, dijo. Muy bien. Y el otro 40% restante, Era en el páncreas. bueno, ajá. El total de los carbohidratos de nuestra dieta, el 40% va a ser digerido en tu boca, ¿no? Del total de carbohidratos que tú consumes. ¿No? Si hoy día vas a comer, no sé, hoy día me toca a mí comer arroz con puré con pescado, mi ensalada, este, no, ahí tengo mis carbohidratos, sí, complejos, mi almidón y mi amilopectina, ¿no? Ok, y este almidón, la amilosa, hace viscosidad con el agua o no, no hace viscosidad. ¿Cómo es? No hace viscosidad la milosa. ¿Mm? Va a ser una viscosidad, pero no tan espesa como la milopectina, ¿no? La milopectina si lo hace bien espesita, tú puedes hacer tus mazamorras con eso. En cambio, la milopectina no hace tanta viscosidad debido a la estructura que tiene, ¿cierto? Es lineal y por lo tanto este tipo de carbohidrato va a ser utilizado para la síntesis, ¿no? ¿De qué alimentos? Dijimos para los niños, ¿no? El arroz, No, va a ser utilizado para la síntesis, esa amilosa, para la síntesis de alimentos infantiles. Hemos hablado. ¿Te acuerdas algo de eso? no me acuerdo los alimentos. No, los alimentos de los bebés, Nestum, Cerelac, Sí, Pesan, Germ, me dijo. Gerber que ya vienen listos, hechos, ¿no? Hay otros que están instantáneos para echarlos con agua, nada más. Muy bien. Y hay que son de fácil digestión, ¿no? Por eso va a ser utilizado para las comidas de los bebés. Ok. Solier, Condori, ¿estará? Sí, mis presentes. Y la milopectina, ¿qué dijimos? ¿Te acuerdas? Que tenían dos tipos de enlaces, Ya. que también esos enlaces eran complejos, por eso que no eran de fácil digestión. Tenían enlaces 1, 6, que eran ramificados, y enlaces alfa 1, 4, Ya, muy bien. y que pasaban directo al intestino para que puedan ser digeridos. Ajá. La amilosa sí se digería en la boca, ¿cierto? Pero la milopectina no. La milopectina tenía que pasar al intestino delgado para su digestión, ¿no? Ayuda con ayuda de las destrinasas y también las destrinasas intestinales nos van a ayudar a digerir esos enlaces alfa 1,6. Esta milopectina va a ser utilizada en la industria, ¿no? Culinaria, en la gastronomía, ¿cierto? ¿Por qué es utilizada? Muy utilizada esta milopectina. Es más, hacen modificaciones genéticas de algunos granos del arroz, de los maíces, sobre todo del arroz y maíz, para que tengan mayor cantidad de amilopectina, para que esos alimentos sean utilizados para la producción de salsas. Profesora, ¿Sí? usted había dicho que se usaba más la amilopectina porque sus ramificaciones hacía que como que guarden más agua
y por eso da una estructura más estable. Ajá. Más estable, esa viscosidad va a ser estable en frío, en calor, no en todo momento congelado o temperatura ambiente. Todo, siempre va a estar más estable esa viscosidad, ¿no? Por eso va a ser utilizada en salsas, mermeladas, gelatinas, budines, etcétera. Muy bien. Espinosa. Sí, profesora. Después hablamos del glucógeno. No la escuché bien. Hablamos del glucógeno. Ah, ya. Que es una forma de almacenamiento de la glucosa, bueno, de los animales, y esto lo almacenamos en el hígado y en el músculo, en la cual tiene muchas cantidades de glucosa que están unidas por un enlace alfa, a diferencia, por ejemplo, de las plantas que lo almacenan en forma de almidón para poder obtener energía. Y, por ejemplo, y esto permite lo almacenamos para poder mantener la glucosa en sangre normal, que usted dijo que era de 70 a 110, pero lo ideal sería de 60 a 100. Ya, muy bien. ¿Dónde hay mayor cantidad? ¿En el músculo o en el hígado? ¿Por qué? En el músculo porque es mucho más grande y hay más concentración de células. En el hígado es menor. Menos cantidad de células, ¿no? Menos cantidad. Porque el Exacto. glucógeno, ¿dónde se almacena? El glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo, pero se almacena dentro de la célula, no fuera. Ya. Muy bien, y por lo tanto se me requiere, si estamos hablando de la célula necesita de agua, ¿cierto? ¿Cuánto de agua se requiere? Dijo de 3 a 4, pero un promedio de 3.5 por cada gramo de glucógeno. Sí, ese es el promedio. Mayormente se dice 3 a 4, pero había un promedio, 3.5. Sí me acordaba de 3 a 4. 3.5. Requiero de glucógeno, de agua para almacenar una molécula de glucógeno, ¿no? De agua. Ok. Muy bien, se almacena más en el músculo porque hay mayor cantidad de células, ¿no? En nuestro cuerpo hay en total, dice, 250 tipos de células diferentes. En total hay 250, ¿no? Cada uno se diferencia y se reubican entre ellas, se identifican y se reubican, dependiendo de la expresión genética que tenga cada célula, ¿no? Si yo soy una célula que mi expresión genética es para hacer las funciones del hígado, me agrupo y se agrupan entre ellas. Formo todas las células del hígado, formo todas las células del intestino, formo todas las células del músculo, la del hueso, etcétera. Se empiezan a reubicar y eso se llama desarrollo de las, ¿no? Cuando una persona nace, crece, se desarrolla, eh, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, ese desarrollo de que estamos hablando es básicamente, ahí es cuando las células empiezan a diferenciar unas de otras, ¿no? En ese proceso del crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? En ese proceso. Entonces, las células madres empiezan a producir las células hijas, esas células hijas empiezan a replicarse igual y forman otras células y luego esas células se empiezan a diferenciar unas a otras dependiendo del factor genético, ¿no? La transmisión genética en sí que tenga esa célula, se juntan y se empiezan a diferenciar las células y empieza a desarrollarse. En caso del músculo va a haber mayor cantidad de células musculares, por lo tanto va a haber mayor almacenamiento de glucógeno, porque ¿dónde se almacena el glucógeno? Dentro de las células, comparando con las células hepáticas, ¿no? Muy bien, chicas. La fibra, eso sí lo vamos a tocar la próxima clase. ¿Ya? Las fibras dietéticas no nos va a alcanzar el tiempo para que quede la idea. ¿Alguna pregunta, chicas? Para dar por finalizada la clase. Muy bien, un puntito para Condori. La última que habló fue Condori, ¿no? Espinosa. Perdón,
Todas las veces les voy a llamar, ya sea en orden, ya sea al azar de mi lista. ¿Alguna pregunta más, chicas? Creo que no, profesora. Muy bien, chicas. Sorry el día de hoy, solo que estoy en otra máquina. Ni modo. Gracias, chicas. Las dejo. Nos vemos la próxima. Hasta luego, Gracias, profesora. Hasta luego, Hasta luego, profesora. profesora. Hasta luego. profesora. Chao, mil gracias. Gracias. Carbohidratos, ya está. Muy bien, cerrando.